Estamos viendo, hermanos, una serie que se titula La preeminencia de Cristo, basada en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y el título del mensaje de esta mañana es La obra redentora, o sea, la preeminencia de Cristo en la obra redentora. Cómo Cristo Jesús es más grande, está por encima de todo principado, todo potestad, todo reino, todo gobierno. ¿Sí? Cristo está por encima de todo ello. Y el que nosotros podamos tener nuestra fe en Él, hermanos, tiene un valor mucho más grande que lo que nosotros nos imaginamos y mucho más grande que el que muchas veces nosotros le damos, le otorgamos o le asignamos o valoramos o apreciamos en nuestra vida. Entonces, hermanos, vamos a ver en esta mañana una secuencia de la predicación de la semana pasada. De hecho, todo es parte de una sola pieza. Pero este está íntimamente ligado porque forma parte de la misma sección. Donde habla también de la oración. La oración que el apóstol Pablo estaba haciendo por los hermanos de Colosas. Y hay varios detalles interesantes, hermanos, en este aspecto que deberíamos de considerar. Por ejemplo, el hecho de que Pablo estuviera orando por una iglesia que no fuera su iglesia. Y ahorita voy a explicar esto. Porque muchas veces nosotros tenemos un sentido de propiedad de la iglesia y está bien. Está bien en el sentido de decir, bueno, esta es mi iglesia, este es el cuerpo local al que yo pertenezco. Este es el cuerpo al que yo trabajo y al que yo sirvo y al que yo me entrego y bajo la cual estoy siendo cuidado, estoy siendo pastoreado. Pero también Pablo nos enseña, hermanos, el valor de la iglesia como reino de Dios, ¿sí? Y eso es bien interesante entenderlo, porque Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Él tuvo que ver en la salvación o tuvo que ver en el crecimiento, en el desarrollo de Epafrodito o de Epafras, como lo menciona aquí. Y Epafras muy seguramente fue el que trabajó y el que fundó o el que evangelizó y desarrolló esta iglesia. Pero, hermanos, el sentido de amor por la obra de Dios es entender que Dios está por encima de mí mismo. Porque muchas veces nosotros, ese sentido de pertenencia es que esto es mío y nada más esto vale. Si otra iglesia se hunde, no me importa. Mientras mi iglesia no se hunda, está bien. Si otra iglesia se destruye, no importa. Mientras mi iglesia esté bien, todo está bien. Y eso, hermanos, no debería de ser nuestra manera de pensar. A nosotros nos debería de preocupar todo el reino de Dios. Todas las iglesias, hermanos, que predican el evangelio de Jesucristo, todas las iglesias que ganan almas, que llevan almas a los pies de Cristo Jesús, todas las iglesias que trabajan en la edificación y el fortalecimiento de la vida de los creyentes, hermanos, son iglesias que deberían de importarnos lo que les sucede, lo que les pasa. Posiblemente no vamos a poder ayudar a todas, posiblemente no vamos a poder meter mano en todas, pero sí, hermanos, hay un sentido profundo de amor y de importancia para nosotros. Es entender que el reino de Dios exalta la grandeza de Dios, no la mía, no la de mi iglesia, no mi imperio. ¿Sí? Como a veces nosotros hacemos como que un imperio, es que esto es mío y esto es lo que tiene que ser puesto por encima. No, es Dios, es Cristo Jesús. Y hermanos, Pablo al escribir esta carta resalta la preeminencia. Y dentro de la oración, y vamos a leer Colosenses capítulo 1, en los versículos del 9 hasta el 14. La semana pasada se atendió toda esta porción desde el versículo 3 hasta el 12. ¿Sí? Pero voy a tomar los versículos del 9 hasta el 12 solamente. Y luego vamos a estudiar 13 y 14 en esta hora. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, en esta porción, hermanos, está Pablo orando y les dice que él desea que ellos sean llenos del conocimiento, ¿sí?, de Dios, de la gloria de Dios y de toda sabiduría necesaria para poder aplicar los principios de la palabra a su vida diaria. El conocimiento, hermanos, que nosotros podemos tener acerca de Dios es muy importante. Y el enemigo que es tan astuto, el enemigo que es tan sagaz, siempre tratará de desviar nuestra mente, nuestro enfoque, hermanos, aún a través de cosas que son buenas, como la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es buena, sí, pero el enemigo tuerce el enfoque que Dios quiere dar. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no podían comer del árbol del fruto que está en medio del huerto, el propósito de Dios era bueno. Dijo, para que no muráis. Pero la serpiente toma esa palabra y se la repite otra vez a Eva, pero de una manera diferente, poniendo en duda el amor de Dios, poniendo en duda la omnisciencia de Dios, poniendo en duda la verdad de Dios, la honestidad de Dios. Y entonces Eva duda y cae. Ahora, cada vez que nosotros, hermanos, cada vez que el enemigo logra torcer el propósito de la palabra que nos ha sido dejada a nosotros, lo que resulta es que nosotros terminamos por no hacer, no cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que está en nuestra mente y en nuestro corazón está torcida. Porque la palabra que hemos guardado nosotros, hermanos, está desviada del propósito. Entonces, por lo tanto, no damos en el blanco como Dios espera que lo hagamos, sino que erramos al blanco y terminamos cayendo en lo que esta definición refiere, que es pecado. Y Pablo, cuando ora, dice para que andéis, o sea, todo ese conocimiento y esa sabiduría por la cual Pablo está orando, que ellos deberían de tener, ¿sí? Tiene un propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. La sabiduría y el conocimiento de la palabra es para conocer a Dios, es para ser agradables a Dios, es para andar como es digno de ese Rey que viene por nosotros, como cantábamos ahorita. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos ahí el propósito por el cual Pablo estaba orando esto. Pero Pablo también reconoce, hermanos, que ese conocimiento y la aplicación de ese conocimiento no será posible en nuestras vidas si no es por el poder de Dios. Y es algo que usted y yo tenemos que creer y entender, porque muchas veces, hermanos, no hacemos o no damos inicio a hacer lo que Dios nos ha pedido porque nos falta fe. Cuando Moisés levantó los ojos al cielo para clamar a Dios estando frente al mar, le dijo Dios, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Pero cualquiera, hermanos, que estuviéramos en los pies de Moisés,
Sentiríamos el peso de la presión de estar dirigiendo un pueblo que ya se estaba organizando para regresarse, porque no veían salida y porque ellos habían preferido mejor rendirse e irse hacia atrás y entregarse en las manos de los egipcios. Pero Dios le dijo, dile al pueblo que marche. Y hermanos, llevar a cabo lo que Dios nos ha dicho, necesitamos poder de Dios, fortaleza de Dios. Para vivir nuestra vida cristiana diaria, hermanos, necesitamos el conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría para querer aplicarlo y la fe, hermanos, de saber que es Dios el que nos va a ayudar a cumplir lo que Él mismo nos está pidiendo. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, porque hermanos, la vida, tu vida, la vida de cada uno de los creyentes y de todos los seres humanos es una manifestación de lo que cree. Eso es lo que somos en realidad. Todos, hermanos, a través de nuestra manera de vivir y de nuestra conducta, manifestamos nuestra fe. Ponemos en evidencia nuestra fe delante de los demás. Decimos en quién creemos y qué tan grande es en quien creemos. Y para Pablo, hermanos, era fundamental que ellos conocieran la grandeza, ¿sí? La preeminencia de Cristo por encima de todas las cosas, de todo principado, de todo potestad, de todo reino, de todo dominio. Cristo está por encima de todo ello. No tenemos, hermanos, por qué temer al enemigo cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Cristo, pero sabemos quién es Cristo. Yo me imagino a David parado frente a aquel gigante en aquella ocasión, aquel hombre grande de estatura. Pero me imagino en la proyección en la que él veía a ese gigante así hacia arriba. Imagínense, hermanos, viendo él a Cristo, viendo él el ángel de Jehová, viendo a Jehová de los ejércitos. Hermanos, en esa proyección, ¿qué tan grande podía ser Goliat comparado con la grandeza de Dios? ¿Usted se puede imaginar esto? Sí. Imagínese usted parado en un campo grande, un campo que se usaba para las batallas. Y él se pone ahí en el frente como si fuera un ring y ve a Goliat, pero atrás de Goliat y por encima de Goliat ve a Jehová de los ejércitos. Ve la grandeza. Entonces la fe de David, hermanos, lo hace avanzar, lo hace tomar una piedra de su saco pastoril, lo hace darle vueltas con fuerza, con entusiasmo, porque sabe que Jehová de los ejércitos es más grande que cualquier problema o situación o tentación que estemos enfrentando, hermanos, en nuestras vidas. Y esa es la que nos motiva. Pero ¿qué cuando tú no tienes un conocimiento de la preeminencia de Cristo? De cómo es que Cristo está por encima de todas las cosas, de todas las circunstancias, del problema, de la salud, de los problemas que estás enfrentando. Cristo está por encima, la preeminencia de Cristo está por encima. Y no desconocemos, Dios no desconoce, Dios nos advierte que hay potestades, Dios nos advierte que hay dominios, que hay reinos, pero que su reino está por encima de todo, que Cristo es el verdadero rey. Y eso es lo que tú y yo debemos de creer, porque lo que inspira la obediencia de nuestra vida cristiana es la clase de Dios en quien creemos. Pero si no lo conocemos, hermanos, si no hay conocimiento, si no hay inteligencia espiritual, si no hay sabiduría e inteligencia espiritual, hermanos, ese conocimiento no lo vamos a aplicar para hacer la voluntad de Dios. Pudiéramos usar ese conocimiento, hermanos, para estar juzgando a los demás.
pudiéramos usar ese conocimiento para ser orgullosos, para estar pensando que yo sé más que tú, yo estoy más preparado que tú. Pero eso no es el propósito del conocimiento. Es para que conozcas a Dios y puedas andar como es digno de la vocación de aquel que nos llamó. Para llevar fruto en toda buena obra y para crecer cada día más, otra vez más en el conocimiento de Dios. Hermanos, conocer a Dios no nos lo agotamos. No nos agotamos. Hermanos, la experiencia, todos los días podemos maravillarnos de la grandeza de Dios. Todos los días es una nueva oportunidad para ver y admirar y apreciar la grandeza de nuestro Dios. Ese Dios al que le cantamos, al que adoramos, el Todopoderoso. Entonces, hermanos, Cristo tiene la preeminencia sobre todo reino y potestad para que toda tu confianza pueda estar en Él. Ayúdame a leer, vamos a leer juntos esto. Cristo tiene la preeminencia sobre todo reino y potestad para que tu confianza pueda estar completamente en Él. Tú puedes confiar plenamente en Él en todas las situaciones de tu vida. Tú te preguntarás, ¿cómo soportaba Pablo que le estuvieran dando azotes? Que tomaran una vara y que le estuvieran dando 40 azotes menos uno. ¿Cómo te imaginas que alguien puede pararse después de los azotes que les dieron, meterlos en el calabozo y luego todavía ponerse a cantar en medio, en lo oscuro y en lo maloliente del calabozo, de una cárcel? Todavía adorar y alabar a Dios. ¿Cómo te imaginas que alguien puede hacer eso? Solamente porque lo conoce. Porque conoce la grandeza de Dios que tiene. Y porque cree en Él. Porque ha confiado y sabe que viene ese rey. Ellos todavía esperaban que viniera en su tiempo. Y a nosotros nos es fácil decir, bueno, ¿por qué ellos no entendieron que no era en su tiempo en el que iban a venir? Qué bueno que ellos pensaban que era en su tiempo, nosotros deberíamos de pensar que es en el nuestro, cuando Cristo Jesús viene. Porque es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Cristo tiene la preeminencia sobre todo reino y potestad para que toda tu confianza pueda estar en Él. Y entonces, hermanos, en primer lugar, puesto que Cristo tiene la preeminencia sobre todo, ¿sí? Porque Él es el Rey de Reyes. Mira lo que dice el versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas es un reino, las tinieblas es una potestad, es poderosa la influencia de las tinieblas, el control de las tinieblas, el control del pecado y de la maldad, hermanos, sobre la vida de todos los seres humanos es muy poderosa. Pero Cristo somete el poder de ellos y nos ha trasladado de ese reino. Y esa palabra trasladado es como que si nos ha llevado a un lugar de refugio, es lo que está diciendo. Es como cuando hay una catástrofe, como cuando hay un terremoto y hay una devastación de la ciudad y de las familias y de la gente, y entonces viene alguien al rescate y toma a esas personas que están desamparadas y las lleva a un lugar seguro. Es lo que el Señor, esa es la idea de lo que Dios está transmitiendo cuando dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas. ¿A quiénes ha trasladado Dios del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? A los que creemos en Cristo, a los que hemos aceptado a Jesús como Salvador de nuestras vidas. Somos los que hemos sido trasladados de ese lugar y puestos en el reino de Dios. Entonces, eso me enseña que la verdad de que Cristo Jesús es Rey sobre todos los reyes. Es Rey sobre todos los reinos. Pablo está orando para que entendamos esto, porque este versículo es parte de la oración
que está haciendo Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿A quién le está diciendo nos ha librado? Nosotros. En ese momento se lo está diciendo a los creyentes de la iglesia en Colosas. Pero esta palabra que es viva y es eficaz, esta palabra que permanece para siempre, ha sido guardada para que nosotros entendamos que como iglesia también nosotros hemos sido trasladados. Ya estamos en el lugar de refugio. Ya no estamos en la catástrofe. No estamos en las tinieblas para andar, hermanos, sin ver. Andamos en la luz de Cristo. Nos sacó Dios de ahí. El día que creímos en Cristo Jesús, Él nos quitó de esa potestad. Ahora es necesario que por medio de la misma fe con la que creíste en Cristo Jesús, hagas realidad en tu vida. ¿Cómo es que esa potestad no tiene influencia más sobre tu vida? Pero por medio de la misma fe con la que creíste en Jesús como tu Salvador. Muchas personas se quedan solamente con la fe de salvación, con la fe de Jesús, de la obra redentora, y dejamos de creer en Él como el que nos ha librado de los pecados pasados, presentes y futuros. El Señor, hermanos, nos ha librado de la condenación del pecado. ¿Sí? Nos ha librado también, hermanos, de la influencia del pecado sobre nosotros. Hijitos míos, decía el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no quiere que pequemos. Dios no quiere que estemos nosotros, que andemos en las tinieblas. Él quiere que andemos en luz. Si acaso caemos por esta carnalidad que tenemos en nuestras vidas, tenemos un abogado que está intercediendo por nuestros pecados presentes también, los que cometemos después de haber creído en Cristo Jesús, y por los futuros también. Tenemos que entender, hermanos, que Él nos ha sacado de esa potestad porque Él es más grande. La palabra preeminencia significa el que está por encima, el que es el mayor, el más grande, ¿sí? El primogénito, el primero. Eso es lo que significa la preeminencia. Y hay varios pasajes, hermanos, entre otros pasajes paralelos que voy a leer ahorita. Colosenses 1:16, en el mismo pasaje, en el mismo libro, en el mismo capítulo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo tiene la preeminencia por encima de toda potestad. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, porque Él es el Rey de los reyes de la tierra. Y dice Dios, tú estás completo en Él. No necesitas tantito del mundo, no necesitas tantito de este reino. Si tú quieres, hermano, vivir tu vida, estás completo en Cristo Jesús. Cristo Jesús es suficiente, es más que suficiente. No necesitas para nada probar este mundo. No necesitas, hermano, aceptar de las tranzas de este mundo para vivir tu vida. En Cristo estás completo. Cristo es todopoderoso. Él está por encima. No necesitas hacer nada inapropiado. Este mundo tiene influencia, te seduce. Este mundo te va a llevar a hacer cosas indebidas. Tú no necesitas hacerlo, porque en Cristo tú estás completo. Y Cristo es la verdad, y Cristo es la luz. Cristo no es tinieblas. Todo lo que es malo, todo lo que es vergonzoso, todo lo que
lo que daña, todo lo que se hace en la oscuridad, en las tinieblas, viene del diablo, es de Satanás. Pero lo que es honesto y lo que es puro, lo que es verdadero, eso viene de Cristo Jesús. Y tú con eso estás completo. Para vivir tu vida cristiana sobre la tierra, tú no necesitas nada de los engaños de este mundo. No necesitas participar del pecado. Ahora, ¿vamos a ser tentados? Sí, muchas veces. Es toda nuestra vida. Vamos a ser tentados. No hay un momento en el que la tentación vaya a ceder en contra de nosotros. Mientras estemos en este cuerpo carnal, la tentación va a venir a nuestras vidas todos los días, porque el diablo así es una potestad y va a usar a todos sus demonios y su ejército en contra del pueblo de Dios, para que no cumplamos los propósitos de Dios, para que no demos gloria y alabanza a la grandeza de Dios, para que no llevemos fruto en toda buena obra. El diablo nos va a tentar todos los días en la casa, en el trabajo, aquí mismo en la iglesia. Nos va a tentar siempre. No caigas. En Cristo estás completo. Cristo es suficiente. Él es la verdad. Conócelo. Sabe la preeminencia de Cristo y decide andar en su camino, en su verdad. Dice la palabra en Primera de Pedro, Primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esos a los que los cristianos les hacen caso, ellos están sujetos a Cristo Jesús. Mal te ves haciéndole caso, rindiéndole culto, adoración a las cosas de este mundo, cuando estas cosas están sujetas a Cristo, cuando tú puedes estar sujeto directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todo está sujeto debajo de Él. Un pasaje paralelo a este que estamos predicando ahorita es el de Efesios, capítulo 1, versículos del 16 al 23. Decía Pablo en una de sus oraciones que la escribe para la iglesia de Éfeso, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, así como lo dijo a los colosenses también, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es Cristo Jesús. ¿Qué le parece esta alabanza de la grandeza de nuestro Dios? Es lo que Pablo también quería que los colosenses entendieran. Y es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. ¿Quién es el Dios que adoramos? ¿Quién es el Cristo al que servimos? Vea la grandeza de Cristo. ¿Usted cree en la grandeza de Cristo? Si usted, hermano, adora a Cristo por su grandeza y su fe es fortalecida, usted estará deseoso de obedecer la palabra de Dios. A veces nos preguntamos: hermano, es que lucho mucho con esta carne, lucho mucho con esta tentación y no puedo, y quisiera cambiar, pero no puedo, quisiera, pero no puedo. ¿Sabe por qué? Porque no conoce a Cristo. Ese es el problema. No conoce la grandeza de Cristo Jesús, porque si lo conociera, su fe crecería. Y si su fe crece, su obediencia a la palabra crece.
Y si su obediencia a la palabra crece, usted sabrá que todo eso se va a hacer en la potencia de Cristo Jesús, en el poderío y señorío que Cristo tiene sobre todas las cosas. Su obediencia será llevado a cabo en el poder de Cristo Jesús. En el poder que resucitó a Cristo de los muertos, es el poder que tomará su vida cuando usted quiera obedecer a Dios. Cuando Moisés dio el primer paso de fe hacia el mar, el poder de Dios abrió el mar para que Moisés pudiera obedecer lo que Dios le había dicho, que caminara. Camina, ve hacia adelante, manda a todos que caminen hacia adelante. Y cuando él dio ese paso de fe, aunque el mar estaba enfrente, el poder de Dios abrió el mar para que él pudiera pasar. Y cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, el poder de Dios, hermanos, abre el mar para que podamos obedecer. Pero antes de que eso suceda, tú tienes que creer que Dios es grande. Mira, que Moisés en su mente pensara, Dios va a abrir el mar, algo que nunca ha pasado. Que Noé en su mente creyera que Dios iba a mandar agua del cielo cuando nunca había sucedido. Eso es fe. Eso es creer, por eso ellos están en la lista de los héroes de la fe. Cree en Dios, porque su supereminente grandeza va a ayudarte a cumplir su voluntad. Pero muchas veces no damos ese paso hacia adelante, damos paso hacia atrás, retrocedemos, porque no creemos que Dios nos pueda sacar de esto. Pero ¿saben qué es lo que verdaderamente no creemos? No creemos en Dios. Y no creemos que nosotros podamos creer en Él. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey también, hermanos, en el reino de Dios. Él es el Rey en el reino de Dios. Dice el versículo 13, la segunda parte, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, muchas veces no lo entendemos porque nosotros siempre queremos ver algo físico. ¿Sí? Y este reino está representado por la iglesia, todos los creyentes salvos que formamos parte de la gran iglesia de Cristo. Él es el Rey. No está hablando del periodo del milenio, donde Cristo va a reinar por 1000 años. No, está hablando del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es un ejército, es una familia, es un reinado donde Cristo Jesús es el Rey y Cristo es el Rey. Él es el Rey, hermanos, que nos ha llevado a su reino, a su refugio. Así como cuando algunos presidentes o reyes de países o de naciones deciden dar asilo político a algunas personas que están bajo otro reinado o bajo otro gobierno, sí, pero él los adopta, ese rey los adopta, ese presidente los adopta, y no solamente los adopta, dice, yo sé que vienes herido, yo sé que vienes maltratado, yo sé que vienes sin nada, que vienes huyendo, saliendo de ese problema. ¿Y qué es lo que hace ese asilo político? Te recibe, te da un alimento, te da un techo, te da una casa, te da una ciudadanía y te da la oportunidad de trabajar y de producir y de crecer. Bueno, pues algo más grande que esto es lo que Cristo Jesús hizo con nosotros. Todos nosotros estábamos devastados por el pecado. Aun y cuando tú sintieras que todo estaba bien, realmente el camino es un camino de muerte que conduce a la perdición. De ahí nos sacó el Señor y nos puso en el reino de Dios, que es el reino de Cristo. Cada vez que nos vemos nosotros, hermanos, tenemos que vernos de esa manera. Somos parte del mismo reino. ¿Sí? Y saben, hermanos, vamos a estar por la eternidad juntos. Si usted ha creído en Cristo, yo he creído en Cristo Jesús, estaremos eternamente juntos en la presencia de Dios. A veces no podemos convivir aquí en la tierra. Y esa es una de las contradicciones
que hablan y reflejan nuestro carácter pecaminoso, terrenal, porque no podemos convivir cuando allá vamos a estar juntos por una eternidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude cada día a someternos a ese Rey, para que vivamos de acuerdo al reino y al estándar del reino al que pertenecemos ahora. Pero además de esto, hermanos, Él es el Rey que salva. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención, redención por su sangre. ¿Sí? La palabra redención es una palabra, la palabra griega en sí da la idea de libertad por medio del pago de un rescate. Y se empleaba en las compraventas o en las transacciones que permitían la liberación de esclavos del yugo de la servidumbre. Bueno, Él es el Rey que salva. Y este Rey, Cristo, a diferencia de otros reyes, Cristo pelea nuestras batallas. Cristo, hermanos, es alguien que nos acompaña a la guerra. Es alguien que tomó nuestro lugar y Él fue a la cruz en lugar de nosotros. ¿Qué diferencia? Yo no sé si ustedes han visto la película de Troya. Es una comedia, o no sé cómo llamarle, donde quizá no todo, basada en un mito a lo mejor. Pero este peleador Aquiles de los griegos va a la batalla primera y el rey que está ahí pide que lo honren, pero el rey le dice, ve y pelea. Y luego cuando pelea y gana la batalla, recibe un premio y la otro rey le dice, ten, esto es para tu rey. Y él dice, yo no tengo rey. Y cuando pasa por el lado de su rey, le dice, ¿quién diera que los reyes pelearan batallas? Eso es lo que dijo. Y esa es la frase que a mí me llamó la atención. ¿Quién diera que los reyes pelearan batallas? Regularmente los reyes mandan a la guerra a los demás, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos un rey que peleó nuestra batalla. Que Él fue a la cruz en nuestro lugar. Que Él murió por nosotros. Es un rey que le pusieron una corona de espinos. Él es nuestro rey. Es un rey grandioso porque a través de ello Él nos salvó. Él pagó el precio de nuestra salvación, derramando su sangre. Y cuando habla aquí, hermanos, a través de su sangre, no está hablando propiamente del compuesto químico que la sangre pudiera tener, sino es un ejemplo. Así como se habla de la sangre de Cristo, se habla de la cruz de Cristo. Y se habla del mismo evento, se habla de todo el proceso de la redención, de todo el pago que Cristo Jesús hizo. No exactamente que la cruz tenga poder, o sea, que yo diga, porque esta cruz está aquí, entonces esta cruz da un poder aquí. No, el poder fue aquella cruz, aquel momento, y no propiamente el palo de madera que estaba ahí, sino la obra de Cristo hecha en la cruz. Y cuando hablamos de la sangre, no hablamos propiamente del compuesto químico líquido de la sangre en sí, sino hablamos de toda la obra que Cristo Jesús hizo, que está representada por su sangre. Entonces, hermanos, Él nos ha salvado, Él es un rey que salva por su sangre, porque Él derramó su sangre por nosotros. Pero además, hermanos, Él es el rey que perdona. Dice aquí, dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Quisiera darte unos segundos, hermano, quisiera darle unos segundos en este momento y piense en los pecados más graves que usted ha cometido. Piensa en las cosas más vergonzosas que has hecho. Tráelas a tu mente. De eso te perdonó Cristo. De eso que tú estás pensando, te perdonó Cristo.
Y aún de cuanta cosa has hecho todavía después de creer en Cristo, de eso también te perdonó Cristo. Y de las cosas que todavía no crees que vayas a hacer y ni siquiera sabes que las vas a hacer, pero que pudieras hacerlas, de eso te perdonó Cristo. Porque Él es un rey que perdona. No es un rey orgulloso. Es un rey que ama. Es un rey que se complace en perdonar. Es amplio en perdonar y se complace en hacer misericordia. Él es el rey. Él es nuestro rey y Él tiene la preeminencia sobre todo. Porque no hay un rey comparado, hermanos, a nuestro rey, ni en su amor, ni en su poder, ni en su grandeza, ni en su misericordia, ni en la forma en la que nos sustenta y nos protege, cómo nos ha llevado a su reino y nos guarda. Le dijo a Jerusalén: oh Jerusalén, cuántas veces quise tenerte como la gallina tiene a sus polluelos, pero tú no quisiste. Pero los que sí hemos querido, hermanos, los que sí hemos aceptado, estamos como esos pollitos debajo de la gallina, que es Cristo, del cual nos protege con sus alas y nos guarda de todo peligro y de todo mal. Cuando un cristiano persiste en pecar, cuando un cristiano insiste en pecar, no conoce a Cristo. Ese es el detalle, no conoce a Cristo. Y hermanos, el éxito de tu vida cristiana es conocer a Cristo. El poder lograr la voluntad de Dios consiste en conocer a Cristo. Porque en Él están todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Todo ha sido puesto debajo de sus pies. Y sabes, es el Cristo en el que tú y yo creímos, el que le abrimos la puerta de nuestro corazón para que viniera a morar en Él. Él mora en nuestros corazones, como dice Efesios. Él vino a nuestro corazón, como dice Efesios, si es que mora en vosotros. Así que, hermanos, ¿por qué nos la pasamos de derrota en derrota cuando hemos sido diseñados para andar de victoria en victoria por el poder de Cristo? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la amargura? ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué la falta de gozo? Porque no conocemos al Rey que tenemos. No conocemos a Cristo Jesús. El que conoce a Cristo aún estando en prisión como Pablo, pudiera esbozar su gozo. Decía alguien: yo soy carne y si me pellizcas me duele. Sí, es cierto. Pero hay un estado espiritual. ¿Dónde está ese estado espiritual? ¿Está absorbiendo tu carne? ¿Está envolviendo tu carne? ¿O ese espíritu está apagado en tu vida? De tal manera que lo único que puedes ver es lo que tu carne siente, lo que tus ojos sienten, ven, lo que tus oídos escuchan. Nada más eso. No puedes ver la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia, la obra de Dios. No la puedes ver en tu vida porque no conoces a Cristo. Y todo esto porque no pasas tiempo con Él. Dios dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanece en la fe en Cristo y fortalece tu fe conociendo a Cristo, estando en su palabra, leyendo su palabra, estudiando su palabra, meditando su palabra, memorizando su palabra, inquiriendo, estudiando, yendo a la profundidad de la palabra para conocer a Cristo.
la grandeza del Rey. Él le dijo a los judíos: estudien, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así que, hermanos, necesitamos acercarnos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? En su palabra, en la oración. Acércate a Él de todo corazón. Él es espíritu. Tú tienes una parte espiritual. Acércate a Él. La preeminencia de Cristo, hermano, tú la puedes vivir, la puedes experimentar, la puedes conocer, la puedes adorar, la puedes exaltar. ¿Sabes por qué a veces cuando nosotros queremos mencionar con nuestros labios alabanzas a Dios que no creemos? ¿Sabes? Eso se siente, eso se ve. ¿Por qué la iglesia, hermanos, no pasa de ese estado frío a un estado de fervor espiritual a la hora de cantar a nuestro Dios? Y es porque no conoce a Cristo Jesús. Porque si creyera lo que cantara, hermanos, las alabanzas están llenas de adoración. Pero no podemos ser como Jesús decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermano, conoce a Cristo. Pasa tiempo en su palabra. Estudia para que lo adores con tu vida. Y con esto termino. La manifestación de tu fe es puesta en evidencia por tu manera de vivir. Y tu manera de vivir declara el lugar que Cristo tiene en tu vida. Yo te pregunto, ¿Cristo tiene la preeminencia en tu vida? Otra vez, la manifestación de tu fe es puesta en evidencia por tu manera de vivir. Y tu manera de vivir declara el lugar que Cristo tiene en tu vida. Cristo tiene la preeminencia en tu vida. Padre nuestro.